que los objetivos tenían que ser en correspondencia al título de objeto de investigación que nosotros tuviésemos. Y también hablamos que el problema era una descripción de lo general a lo específico y que en esa descripción tendríamos que describir una situación que se presentase en función de frecuencia y ocurrencia de un fenómeno y al cual nosotros le hacíamos un diagnóstico situacional y que nos interesara en un momento estudiar, entonces que nosotros teníamos que partir de una búsqueda indexada electrónicamente en referencia al objeto de estudio, teníamos que partir y ver qué era lo que se había escrito sobre ese tema a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, para dar respuesta a las inquietudes que nosotros en su momento nos hayamos planteado con nuestra investigación. De manera pues que en función de eso nosotros hacíamos un planteamiento de problema y yo creo que mejor vamos a compartir la información que teníamos para retomar un poco lo que nosotros veníamos conversando de lo que era el planteamiento del problema. Déjame ver. No se comparte. También María, y buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Creo que hoy vamos a tener una dinámica bonita. Vamos a estar los profesores interactuando con ustedes, porque creemos que es necesario que ustedes comprendan que la investigación es un proceso y que ella va enlazada por todo el tránsito de una estructura investigativa. Por todo el tránsito van enlazados los títulos con los objetivos. Esos son los hilos conductores. Nosotros queremos, como le dijimos la primera vez, que en este curso se genere un anteproyecto de investigación o un trabajo también descriptivo. La idea es que se tenga un producto para que ustedes puedan tener oportunidad de escribir un proyecto en la red de luz y por todo también en el fondo de casa profesor. Entonces, considerando esta situación, hemos decidido reorientar un poco la clase de hoy para que esta clase nos permita aclarar cosas, sobre todo en términos del estudiante, aclarar cómo llegar a lo que nosotros estamos pidiendo, porque la clase que sigue, que la vamos a reorientar, la vamos a hacer dentro de una semana, es decir, el próximo sábado, va a ser de presentación de ustedes de lo que han hecho, por dónde van, qué es lo que han producido en atención a las clases que hemos tenido. Sin embargo, hoy vamos a precisar qué es lo que nosotros le exigimos, algo muy sencillo, pero que es necesario hacerlo en este momento para garantizar que ustedes puedan consolidar dos cosas muy importantes para nosotros. En primer lugar, que capten el conocimiento, que capten las ideas, la sistemática que nosotros estamos tratando de compartir con ustedes. Tienen que entender que la investigación es un proceso abstracto. Por abstracto no hay algo unívoco, sino que él es diferenciable, dependiendo de la disciplina, dependiendo del contexto, dependiendo de los valores, del paradigma que utiliza el investigador y dependiendo del alcance que éste quiera darle. ¿Verdad? Yo quiero hacer una investigación con alto nivel científico. Lógicamente, si me propongo desde entrada, que no tiene nada que ver de entrada con el método, sino es mi intención, y antes de meterme en la estructura, digo, quiero hacer una investigación, pero una investigación científica profunda. Lógicamente, eso me compromete con una serie de secuencias de investigación que al final, pues, me van a permitir pasar por varios eventos de calibrar el conocimiento hasta llegar a obtener mis resultados tal y como los quiero. Eso es lo que llamo
alcance de la investigación. Eso también es potestad del investigador. De tal manera que en atención a esto, nosotros hemos decidido que la actividad de hoy va a ir direccionada a eso, va a ir direccionada a lograr que ustedes puedan ver, puedan dibujar en su mente, su estructura cognitiva, cuáles son los hilos conductores que tienen ustedes que agarrar de la mano para hacer un anteproyecto en esta primera etapa que le estamos compartiendo, que son el título, los objetivos, lo que nosotros llamamos capítulo 1 y capítulo 2 en el ardor popular, capítulo 1 y capítulo 2, para luego poder pasar a lo que son la elaboración de instrumentos, capítulo 3 y elaboración de instrumentos, porque la elaboración de instrumentos tiene una particularidad, y es que él se construye en atención a la teoría que se deriva, que se ordena a partir de esos objetivos y que se sistematiza a través del marco teórico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Que es importante saber que el instrumento tiene un referente que se llama teoría. Por ahí es que nos vamos. Eso es lo que permite a un investigador saber que su instrumento, la sistematización teórica que hizo de él en términos de preguntas, en términos de interrogantes, está midiendo lo que permite, lo que debe medir. Porque nosotros vamos a ver ahorita cómo esos objetivos van develando cuál es la teoría, el contexto teórico o el conducto teórico que necesitamos para cada uno de ellos. De tal manera, si esto es cierto, entonces los objetivos nos llevan a nosotros a la teoría. Pero no es menos cierto también que no solo nos lleva a la teoría, nos lleva al método, nos lleva a la metódica. Porque por eso ustedes consiguen investigaciones que no responden a un solo paradigma de investigación cuantitativo, sino que también se va al cualitativo, porque tiene instrumentos de medición, pero también tiene una guía de observación posterior, y es porque el objetivo lo exige en términos de ese alcance de intención del investigador. Entonces, por eso vemos que cada objetivo marca, puede ser que 2 o 3 objetivos marquen el mismo método, pero se puede dar el caso de una investigación que entonces ya el último objetivo o el penúltimo objetivo me lleva a mí a que voy a diseñar una propuesta, que voy a hacer un diagnóstico o voy a diseñar una propuesta. Entonces ahí me voy por otras cosas, ¿no? Entonces eso es importante tener claro que los objetivos direccionan la teoría y direccionan el método. Eso, ahí entra en juego mucho el investigador, qué es lo que pretendo con investigación, qué alcance le voy a dar, pues qué contexto está, hasta dónde quiero llegar. Entonces, todas esas cosas que son más potestad del investigador. Entonces, fíjense que esto es interesantísimo y es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a tratar de que en el día de hoy ustedes delineen bien lo que es un título, cómo al hacer su título tienen que caer en otro proceso sistematizador que se llama objetivos, pero que los objetivos, ¿cómo se hacen? Eso vamos a, no cómo se hacen, porque ya ustedes saben cómo se hacen, cómo se vinculan, eso es importante, cómo se vinculan con el título, y esos objetivos, cómo se vinculan con las variables de estudio, es diferente en su estructura teórica o operacional, y cómo esas variables las traemos, y las desglosamos, las introducimos para buscar la teoría que necesitamos. Y lógicamente la teoría se desglosa en ese marco teórico por dimensiones e indicadores, y así vamos trabajando. Lógicamente, cuando nosotros hacemos una tabla de construcción y dejamos allí las variables, las dimensiones y los indicadores, ya estamos construyendo el soporte orientador del instrumento. Por eso es que es importante esto que vamos a hacer hoy. No es que vamos a dar la clase pasada, no lo es. La clase de hoy se centra en compartir con ustedes nuestras experiencias de cómo hilar, ya en la práctica. Estamos ahorita en práctica. Cómo hilar títulos, objetivos, ¿verdad? Y los objetivos con esas variables, ¿verdad? Que si vamos a la direccionalidad del título, hay 2 variables. ¿Qué son las variables? Yo digo siempre que son aspectos presos, pero que yo los evalúo.
Si esos aspectos gruesos del título modifican sus valores de un contexto a otro, entonces puede decir que son variables. Y me las traigo para cuando hablo de mis objetivos, puedo también ver que primero trabajo una variable y luego trabajo otra. Y cuando me voy para el cuadro de variables, lo mismo, primero extraído de allá, de los objetivos. Entonces ordeno por variables también. Y cuando me voy a la teoría, trato de ordenarme de la misma manera para no salirme del contexto teórico que vengo construyendo a partir de los objetivos. Bueno, yo creo que esto es un preámbulo que yo he querido hacer. La profesora María va a introducir esta misma idea. No estamos repitiendo una clase, estamos tratando de dar ideas de sistematización teórico-metodológico, pero necesitamos para los objetivos. Y la profe va a ir delineando, y yo voy a ir con la profesora Dalia, el profesor Julio Centro por ahí, vamos a ir, pues, y la profesora Dori, vamos a ir enlazando las cosas. Dale, María, podemos darle. Bueno, yo creo que la doctora Luz Marixa, como siempre, ella es muy catedrática en relación a la parte de metodología de investigación. Y bueno, es importante ese resumen, esa introducción que hoy ella nos planteó en relación a lo que nos planteamos hoy como ejercicio principal, porque nada hacemos con ir al capítulo 3 de marco metodológico sin antes conocer bien hacia dónde llevamos nosotros nuestra investigación, hacia dónde vamos direccionados. Y eso nos da la funcionalidad de cada uno de los objetivos que nosotros nos planteemos en la investigación. Nosotros tenemos que determinar, y para eso nosotros conocemos, hay un autor que habla mucho sobre la taxonomía de Bloom, que nos da la definición o la direccionalidad del verbo que nosotros utilizamos para construir nuestros objetivos. Entonces, la taxonomía de Bloom se utiliza mucho para el conocimiento en la aplicación del pensamiento, si lo vamos a hacer reflexivo, crítico, lo vamos a hacer desde el punto de vista observacional, vamos a basarnos en el constructo epistemológico, cualitativo, cuantitativo, si es pensamiento lógico, si vamos a construir teorías como en ciencias sociales. Entonces nosotros tenemos primero que saber hacia dónde vamos dirigidos con los verbos y qué hacemos en relación con los verbos. Tenemos que buscar la manera de ver si es de conocimiento, si los verbos que nosotros vamos a utilizar son de comprensión, de aplicación, de análisis, pueden ser de síntesis, de evaluación. Entonces tenemos 6 niveles que nosotros tenemos que identificar hacia dónde vamos a direccionar nuestra investigación. Un momentico. Me disculpan que era que tenía interrupción sónica aquí con los chicos. Entonces, en función de eso, tenemos que montar hacia dónde nosotros nos dirigimos. Entonces, es importante, yo les voy a pasar esa parte de la taxonomía de Bloom, porque la taxonomía de Bloom es muy importante utilizarla para nosotros específicamente direccionarnos qué queremos nosotros recoger, porque nos va a describir a qué nivel queremos nosotros demostrar en la investigación. Un ejemplo de esto, yo creo que uno aprende por error y ensayo, y uno aprende por error y ensayo en función a que darles a ustedes teoría, pero si no lo aplicamos, entonces nosotros no sabemos que ustedes están realmente teniendo un aprendizaje significativo, porque metodología no es solamente la parte teórica, metodología es la práctica.
lo que nosotros no practicamos, no lo entendemos, no lo podemos internalizar. Entonces, en función de eso, yo les traje a ustedes un título de una investigación en ciencias sociales, porque esto es de gerencia. Y en ese ejemplo de ese título, por ejemplo, tengo la definición de un título que es aspectos funcionales de riesgo y desvío de normas de seguridad en profesionales de enfermería de instituciones hospitalarias públicas. Fíjense, cuando nosotros leemos una investigación y tenemos el título, ya nosotros en la parte de investigación, la doctora Luz Marixa, la doctora Dalia, ya ellas saben más o menos la direccionalidad de esa investigación, solamente por el título. Ya yo estoy viendo aquí, y ustedes lo van a observar, que yo tengo dos variables, que es el aspecto funcional de los riesgos y el desvío de normas de seguridad, y que lógicamente va a estar circunscrito en instituciones hospitalarias públicas y que va a ser dirigido específicamente a una población en profesionales de enfermería. Entonces, primero que todo, a partir de allí, yo tengo que decir que esto es un estudio correlacional, de asociación. ¿Por qué? Porque yo voy a ver cómo influye ese aspecto funcional en el desvío de esas normas de seguridad. Entonces, ¿qué objetivo general yo tengo que definir? Mi variable, y tengo que definir cuáles serían mis objetivos. María, sí. Pásame un poquito la lámina, para ayudarte un momentico allí. Pásame un momentico la lámina del título. Allí lo tiene. Bueno, fíjense, eso que María decía, sí. Nosotros por experiencia, cuando nos presentan un título como esto, sabemos de qué tipología es. Yo les voy a mandar también un material donde se ven unas tipologías de verbos para investigación, pero dependiendo del tipo de investigación. Fíjense que la profesora dijo muy bien, riesgos y desvíos. Cuando nosotros nos presentan un trabajo correlacional, tenemos dos opciones. O conseguimos la I, o conseguimos relación, ¿verdad? Entonces, como les decía bien la profesora, esos son indicadores que a nosotros de primera vista nos dicen que este estudio es correlacional. Es ahí, cuando ustedes consigan que la variable se parte por una I, y entonces ya uno ve que es un estudio correlacional, que permite ver pues cómo se comporta, cuál es la relación que existe entre una variable y otra, entre el riesgo y el desvío. Entonces, fíjense que es interesante esto, analizar muy bien el título. Yo aquí me paro un poco, yo me paro y digo, y para que vean que todo tiene relación, ¿no? Yo digo, vamos a ver cuáles son los aspectos gruesos teóricos que la profesora María está ofreciendo con este título. Y yo digo entonces riesgos. Y luego dice, desvíos. Y me voy a desvío de norma, ok, pero es desvío. Entonces, riesgos y desvío. Entonces digo, si estos aspectos gruesos teóricos son susceptibles de modificar sus valores de un contexto a otro, de un sujeto a otro, de una situación a otra, entonces yo puedo decir que son variables y que el título ya visibiliza las variables. Y entonces yo digo, riesgo varía dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, dependiendo de las circunstancias, es decir, y varía. Y los desvíos también yo los puedo medir, ¿verdad? Yo puedo medir el desvío en diferentes contextos. Si esto es cierto y en personas, si esto es cierto, entonces yo tengo aquí dos variables a las que yo le coloco en el medio una I para decir que voy a hacer una correlación para ver el nivel de relación que hay entre una y otra variable. Entonces, fíjense qué interesante con el título. El título ya nos visibiliza lo que vamos a medir, que son las variables. Y nos da también un contexto, y ahí lo vemos muy bien el contexto y los sujetos de actuación. Entonces, fíjense, sujetos de actuación y el espacio. Los sujetos son, profesionales de enfermería,
el espacio de las instituciones. Entonces, fíjense qué bonito que nosotros podemos estar toda la tarde hablando solamente del título para poderlo desglosar y poder tomar ideas de trabajo, porque lo que estamos haciendo ahorita aquí es tomando ideas de trabajo. Puede seguir, María. Ok, y fíjense que cuando nosotros identificamos esto, nosotros como ya estamos incursionando en la definición conceptual, definición nominal, definición conceptual y operacional de las variables. Entonces yo, lógicamente, como es un estudio de correlación, yo tengo que definir mis dos variables. Entonces yo tengo que definir la parte de aspecto funcional de los riesgos y tengo que definir desvíos de normas de seguridad. Entonces, pone la otra lámina, María. Pone la otra lámina. Pone la otra lámina. Ya lo pongo. Fíjese. Entonces, tengo la definición nominal es la variable, la primera variable, aspectos funcionales de los riesgos. Entonces, yo me voy desde el punto de vista teórico, lo que yo revisé para llegar a mi definición de aspecto funcional de los riesgos. ¿En qué autor yo me sustenté? Quien describe completamente mi variable. Entonces, yo me voy a la definición conceptual y digo, ¿qué es para mí y para los autores en los cuales yo me soporté? Y acuérdense que cuando hablamos de la justificación teórica y de limitación teórica, hablábamos entonces de todos aquellos teorías y autores y artículos que nosotros habíamos encontrado en referencia al objeto de estudio y de los cuales nosotros íbamos a escoger quién era el que nos iba a perfilar nuestro trabajo o nuestra investigación. En este caso fue POI en el 2018, el cual define aspectos funcionales de los riesgos que viene dado o está dado por las representaciones mentales, la elaboración individual o colectiva mediante la cual un sujeto construye y estructura sus conocimientos, saberes y saber hacer en el marco de sus interacciones con el medio para actuar sobre él, refiriéndose al trabajo prescrito y al trabajo real. Y esto nos lleva a definir qué es trabajo prescrito. El trabajo prescrito, vamos a llevarlo a la práctica. Supongamos que tenemos una receta para hacer una torta. Así es, Norma. Entonces, en esa receta nosotros sabemos que tenemos, primero que todo, que tenemos que buscar la harina, los huevos, el azúcar, la mantequilla, el polvo de hornear, la vainilla, ¿ok? Y el ron. Pero entonces, esa es mi receta, o sea, es todo lo que yo tengo allí. Y que por procedimiento, yo mezclo primero, en el trabajo prescrito me dice que yo tengo que batir la mantequilla con el azúcar y los huevos. Y luego le voy echando la harina con la leche, con el ron y la vainilla. Pero resulta que en el trabajo real, yo decido que yo voy a mezclar todo. Y como la harina trae leudante, yo decido, yo no le voy a colocar leudante yo no le voy a colocar polvo de hornear a la torta, sino que con el leudante tiene suficiente. Pero entonces viene la doctora Plata y hace su tarea real con todo lo que está prescrito, que dice que a pesar de que tenga la harina leudante, también tenemos que echarle un poquito de polvo de hornear para que quede más esponjosa la torta. Pero a mí se me ocurrió que yo no tengo que echarle eso. Y el resultado final es que a mí mi torta me queda permasada y a la torta de la doctora Plata le queda esponjosita, chévere, y se deshace en la boca. Entonces, no es lo mismo, en este caso, la tarea prescrita, la tarea real. Y es allí donde está
la estructura del conocimiento, los saberes y el saber hacer en el momento de ejecutar una tarea. ¿Sí me explico? Chicos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando vamos... Mira, María, dime, María, dime. cuando tú dices, estoy tratando de mirar aquí, ¿no? Porque estoy así un poco como que ciega. Tú me decías, ya va, tú me decías riesgos, no, normas, como que eran normas prescritas. ¿Qué era lo que me decía? Ya va. Trabajo prescrito. Trabajo prescrito. Tú me dices trabajo prescrito y el trabajo real. El prescrito es el que está normatizado. Exacto. El prescrito es el que está normatizado. En todo trabajo hay un manual de funcionamiento. De procedimiento, de acuerdo al propio gráfico del individuo. Si a mí me contratan para ser comprador, ahí dice todo lo que yo tengo que hacer. Si a mí me contratan para ser una secretaria ejecutiva, ahí dice todo. Si a mí me contratan para ser un programador, ahí está todo. O sea, son las tareas, las funciones que tú debes cumplir en tu puesto de trabajo. Claro, y está la norma, la realidad. Lo prescrito y lo real. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo tú lo haces? Pero entonces, esto es importante porque tú estás presentando y yo estoy pensando que te voy a ayudar aquí, voy a ayudar a los muchachos diciendo que esto es un ejemplo real de cuando yo digo que los objetivos nos generan el método. Porque yo me consigo arriba que esto se va a trabajar, se va a buscar en ello, se va a utilizar las representaciones mentales. Las representaciones mentales se asocian también con las representaciones sociales. Pero cuando yo digo que me interesa la representación que hace el trabajador de esto, yo me estoy ubicando en un método muy cualitativo que tiene un instrumento muy particular que se llama representación. Hay instrumentos que miden la representación que hace el hombre de algo, sea social, sea laboral. Y cuando yo voy para acá, y entonces la profesora me habla de estos prescritos, de lo que es el trabajo. Las normas, las técnicas, lo que tú tienes que hacer. Prescrito, entonces me está mandando la profesora para un análisis de contenido de los documentos, de los manuales, donde yo tengo que revisar los manuales a través de un análisis de contenido para ver cómo es, para saber si se hacen o no. Entonces, fíjate, María, que tenemos allí como que estamos sacando métodos, porque no solamente estamos sacando teoría, sino que cuando ella me habla, me dice, bueno, porque por eso es la operacionalización. Operacionalización es cómo la vamos a hacer funcionar. Y yo la hago funcionar, lógicamente, con la teoría y con el método, y eso va muy centrado en lo que es el instrumento. Es decir, esto va a los instrumentos, esto va directamente a delinearme a mí qué tengo que buscar en términos de información particular que lógicamente va a ser pertinente, técnicas, instrumentos precisos, particulares, vamos a decir. Entonces, a mí me llama la atención esto porque me parece que lo hizo muy bien, porque logró dibujar en esta definición operacional lo que él iba a hacer luego como método. Voy a analizar las representaciones sociales. Eso es muy particular de un análisis de contenido. De un análisis, yo digo de contenido porque me tengo que ir a la realidad y sistematizar la experiencia de la gente. Sistematizo y describo, ¿ves? Por eso es que lo hago, porque para ver la representación de una persona trabajando, yo no puedo pasar un instrumento estructurado, decir no, siempre algunas veces no lo puedo hacer, tengo que ir a observarlo, y en atención a los, yo voy sacando sus estructuras mentales que pueden ser diferenciables, porque puede ser que vaya más hacia bueno, eso que conocemos ahí de lo que son las configuraciones cognitivas que determinan la manera de actuar de la gente. Yo actúo a través de estructuras más matemáticas, lógicas formales, o si no comunicacionales, o son estructurales, porque soy más ingeniero. Es decir, eso va. Pero entonces esos son parámetros que van a estar muy bien representados aquí. Pero te felicito, María, por el ejemplo, porque sí permite que los estudiantes puedan ver que allí en esa operacionalización, de manera implícita, no totalmente explícita, pero de manera implícita ya se dibuja en la direccionalidad que va a tener el método. Es correcto. Entonces, fíjate que cuando vamos hacia
la definición operacional del aspecto funcional del riesgo, vamos a indagar en la representación mental de riesgo en la ejecución de las funciones laborales en el referido trabajo prescrito y el trabajo real, tomando en consideración las condiciones de seguridad de la institución en donde estamos ejecutando el trabajo, el conocimiento de los riesgos asociados al trabajo, cómo son la actitud, la toma de riesgo, el desvío de las normas de seguridad, las cuales serán medidas a través de una encuesta de diseño propio. ¿Ok? Entonces, esa encuesta fue perfilada a través de lo que aplicó POI, pero POI lo hizo en una industria metalmecánica. Y yo tuve que adaptar ese instrumento al área de salud. Entonces, lógicamente, si yo no tengo, o sea, el modelo, pero yo tuve que adaptarlo a mi contexto y yo tuve que, entonces, ese instrumento someterlo a juicios de expertos y después buscar una validez discriminante como la utilización del alfa de Cronbach. Que eso más adelante lo vamos a ver cuando estemos hablando de materiales y métodos, cómo nosotros podemos construir un instrumento y someterlos a juicios de expertos y hacerle una validez discriminante. Más adelante lo vamos a ver, pero primero tenemos que construir nuestras definiciones de variables desde el punto de vista nominal, conceptual y operacional, y tenemos que, como ejercicio, buscar qué es lo que nosotros vamos a investigar. Y a partir de allí, entonces vamos a hacer este ejercicio que yo les estoy mostrando aquí, con algo práctico. Entonces vamos con la segunda variable, que era desvíos de las normas de seguridad. Y aquí, según POI, lo define como el error que se comete cuando se desvían las normas de seguridad con relación a un objetivo a alcanzar en la ejecución de una tarea o tiene relación con las condiciones que se revelan como pertinentes para tenerse en cuenta. Entonces se puede distinguir entonces entre error de resultados o de procedimiento. ¿Por qué le hablamos de desvíos de normas de seguridad? Por ejemplo, ahorita si nos trasladamos al contexto hospitalario, ¿quién no conoce y nos los han dado hasta la saciedad en el área de salud que todo paciente es altamente patógeno? Y para el resguardo de nuestra calidad de vida, nosotros debemos utilizar los equipos de bioseguridad. Entonces resulta que cuando trabajamos en un área de emergencia, por ejemplo, utilizamos guantes o utilizamos mascarilla, pero llega un paciente chocado en su momento y resulta que uno se ha quitado los guantes y en la premura uno no se acuerda de utilizar los guantes y de colocarse la mascarilla. Y entonces es allí donde yo no estoy aplicando la norma como tal, yo estoy asumiendo el riesgo, desvío mis normas de seguridad. Y entonces, porque voy en función de favorecer al débil, pero no me estoy resguardando yo como persona. Entonces, eso es a lo que se refiere el desvío de las normas de seguridad, que son actos y condiciones seguras, violación de una norma. Ese es el desvío. Cuando hablamos desde el punto de vista de la definición operacional, viene dada por los aspectos asociados al error humano. Son las causas de las fallas humanas, como son fatiga, errores de mando, entre otros, a su vez tomando consideraciones variables como, por ejemplo, las demográficas, que es la edad, el puesto de trabajo, la antigüedad. ¿Cuáles son las prácticas para mitigar ese error humano en profesionales de enfermería, de unidades? Por ejemplo, aquí esto se hizo
en unidades de cuidados intensivos y si hay un feedback en relación a esos errores que se cometen en un momento dado, si son denunciados en su momento para que otros no lo cometan o que simplemente quedan callados. ¿Ok? Entonces, aquí esto nos lleva a hacer, ya definiendo bien nuestras variables, nosotros tenemos entonces que operacionalizar nuestros objetivos. ¿Cómo los vamos a medir? Y como bien lo dijo la doctora Luz Marixa, hay investigaciones que son cualitativas, pero esta es una investigación semi-cual y cuantitativa. Porque aquí vamos a medir, por ejemplo, edad, antigüedad. Vamos a tener mediciones, entonces cuantitativas, pero también vamos a medir desde el punto de vista cualitativo la frecuencia y ocurrencia con que se presenta ese fenómeno, si se conoce o no los métodos que se aplican y si la tarea prescrita es la misma a la tarea real y el porqué de la falla de esos errores humanos. Entonces, fíjense que el objetivo general de esta investigación va a ser determinar los aspectos funcionales de los riesgos y desvíos de las normas de seguridad en profesionales de enfermería de instituciones hospitalarias públicas del municipio Maracaibo, del estado Zulia. Fíjense que el objetivo general tiene correspondencia con el título. Completamente en correspondencia con el título. Y ya estamos diciendo que es un estudio de asociación, porque vamos a determinar cómo influye una variable con otra. Cuando vamos hacia la operacionalización de los objetivos, tenemos el primer objetivo específico, es caracterizar las representaciones mentales de los riesgos del trabajo y de los desvíos a las normas de seguridad en el referido personal. ¿Y cuál es la variable que yo voy a medir acá? Aspectos funcionales de riesgo. Mi dimensión, ¿cuál va a ser? Representaciones mentales. ¿Cuál va a ser su dimensión, su subdimensión? El prescrito, lo que es en el trabajo prescrito, el trabajo real y la percepción sobre la capacitación. Y voy a medir los indicadores en relación a las condiciones de seguridad, elementos de seguridad, conocimiento de riesgos asociados al trabajo, la asociación, las acciones de la organización en cuanto al trabajo real, el comportamiento y las actitudes. Si yo, de acuerdo a lo que establece el manual de procedimiento o de acuerdo a mi perfil profesiográfico, yo siempre tengo unas normas que yo debo cumplir y que me dicen cuáles son mis tareas que debo cumplir de acuerdo al puesto que yo cumplo, si soy de jefe, si soy auxiliar o simplemente soy operador, pues, o sea, ejecuto un trabajo específico en una organización. Pero ya mi manual de cargo establece cuáles son todas las tareas que yo debo ejecutar en un puesto de trabajo. En función de eso, yo tengo que ver cómo yo ejecuto esas actividades y si al momento de ejecutar yo esas actividades, obvio, alguna de esas funciones que me establece mi manual de cargo. Entonces ese es el trabajo real. Y en relación a la percepción sobre la capacitación, tenemos que definir si es útil, si es necesario, en qué momento debe hacerse, con qué frecuencia. Debemos determinar el espacio, el lugar, la facilidad, la modalidad. Entonces ya esto me establece a mí un método de conocimiento, de aplicación. Cuando vamos hacia los otros objetivos,
Fíjense que aquí estamos hablando de dimensión, aquí estamos midiendo, ¿no? Y tenemos indicadores. Pero entonces nos llevamos al segundo objetivo, y el segundo objetivo también dice describir las razones atribuidas a las tomas de riesgo de los desvíos de norma de seguridad por parte del personal objeto de estudio. Y seguimos con la misma variable. Y tenemos aquí los indicadores que nosotros debemos medir en relación a este objetivo, que son trabajos y normas, el cumplimiento y desvío, los riesgos asociados a la organización del trabajo y los riesgos asociados a la salud. Y eso tiene una serie de indicadores. Pero cuando vamos a los otros objetivos, vamos a entonces que son de carácter cualitativo, observable, ¿ok? Donde nosotros tenemos que necesariamente este tipo de trabajo, nosotros tenemos que hacer en el área de trabajo para observar qué es lo que hace cada uno de los trabajadores en su puesto al momento de ejecutar su tarea. Entonces vamos a analizar los aspectos asociados al error o los factores humanos, que es en relación donde la variable es desvíos de normas de seguridad y la categoría es aspectos asociados al error humano. Y la unidad de análisis, acuérdense que yo les dije que como era observación, cuando son variables cualitativas, tenemos que hablar de unidad de análisis. Y que cuando hablábamos de medición, era cuantitativa y hablarnos de dimensión e indicador. Entonces, estos objetivos que están establecidos acá, ustedes ven que identificar las causas, establecer el grado de aplicación de las normas, determinar la representación de los riesgos de trabajo y los desvíos de la norma, identificar las posibles prácticas para mitigar el error humano son cualitativas. Entonces, fíjense lo importante que es conocer hacia dónde nos dirigimos. Y eso, lógicamente, nos los va a dar desde que comenzamos en relación a la correspondencia del título con los objetivos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo estructuro yo estos objetivos específicos? Hay una parte que yo les voy a pasar ese material que yo les facilité a unos chicos del posgrado de criminología y también lo pueden conseguir por internet, que se llama Taxonomía de Bloom. Bloom tiene la particularidad que tiene, él establece cuáles son los niveles y la funcionalidad de los verbos. Y en función de eso, nosotros podemos como orientarnos más hacia dónde queremos nosotros direccionar nuestra investigación. Si es de síntesis, si es de análisis, generalmente, como nosotros lo estamos haciendo, si es de evaluar, si es de conocimiento. Entonces, fíjense que nosotros, dependiendo el paradigma donde nos coloquemos o tengamos la postura, en ciencias sociales nosotros generamos teoría, es de conocimiento. En humanístico tenemos análisis reflexivo, crítico. Entonces hacemos de análisis. Entonces esos objetivos nos perfilan más o menos hacia dónde nos direccionamos y qué tipo de materiales y métodos nosotros vamos a utilizar. No sé si la doctora Luz Marixa quiere agregar algo. Quiero hacer algo. Bueno, realmente quiero felicitar a la profesora María porque tomó un ejemplo bien interesante. Un ejemplo que podemos seguir analizando, seguir calibrando, para percatarnos
Ujú. Para percatarnos este, lo versátil que es ese proceso de investigación y hasta dónde llega las posibilidades y el alcance que uno quiere dar. El caso del ejemplo y disculpe que me el caso del ejemplo en el caso del ejemplo que coloca la profesora María, a mí me gustó mucho porque yo apuesto por ese tipo de investigación. La profesora María tiene sus variables y trató de analizarlas aprovechando de mejor manera los requerimientos de la investigación misma. Porque es que cada investigación tiene sus requerimientos propios, en términos de cómo uno dibuje y a dónde quiera llegar uno al final de la investigación. Eso puede llamarse alcance, propósito, pero todo eso va vinculado. Felicito a la profesora María porque logró hacer una estructura teórica donde ella se plantea muy bien que la primera fase va a ser cuantitativa. Y ahí, lógicamente, la estructura cuantitativa, cuando se va a sistematizar para abordarla, tiene su estructura particular, como es la variable, dimensiones, indicadores. Si queremos desglosar más, ponemos entonces variables, dimensiones, subindicadores, o indicadores y subindicadores. Podemos ponerlo también así. Y ahí vamos llegando, ¿verdad? En el entendido que el indicador es el que se mide. El indicador es el que se mide. Por eso que los instrumentos, uno hace dos tipos de instrumentos. El instrumento para orientarse en el proceso de investigación, y el instrumento que va a pasar luego a las personas que lo van a llenar, vía electrónica o vía física. Entonces, con respecto a este abordaje cualitativo que le da la profesora, ustedes pueden ver allí cómo el objetivo empieza en un análisis. Que ella lo que está haciendo ahí es un análisis de esas normas y del análisis de la actuación prescrita y no de trabajar. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que ustedes vean que hay diferentes maneras de abordar una investigación dependiendo si es cuantitativa o si es cualitativa. Cuando es cualitativa, nosotros la abordamos por categorías y subcategorías. Categoría y subcategoría generalmente o categoría, subcategoría, o categoría y subcategoría. Y puedo tener su categoría 1, su categoría 2, si el contenido permite una mayor capacidad de desglosar lo que voy a medir. Y entonces ya ve allí y dice, bueno, aquí yo voy a hacer yo un proceso de observación. Entonces, es interesante ver cómo hay diferentes maneras de desglosar la búsqueda a través de la representación que uno hace para llegar a los instrumentos y para poder abordar la teoría, y que estos son dos ejemplos bien importantes. Cómo se dibuja lo cuantitativo en este marco y cómo cómo se comporta cuando es cualitativo. Entonces aquí te felicito, Mari, porque esto es importante tener en cuenta, y sobre todo la capacidad de organización que tenga uno con cada una de las variables. Porque es importante decir que después que yo tengo la variable, mi trabajo, después que yo tengo mis objetivos, y que he definido mis variables, es importante dar respuesta a dos preguntas. Cuando yo tengo mis dos variables aquí, en el escenario, entonces, el error, aspectos asociados al error, dice aquí. La primera variable era, la primera variable era representación mental. De riesgo, ¿no? Sí. Aquí está. Aspecto funcional de los riesgos. Aspectos funcionales de los riesgos, aspectos. Y la segunda variable, desvíos de normas de seguridad. Riesgos y desvíos. Cuando la profesora pone riesgos y desvíos, dos variables que tiene allí, entonces es importante dos grandes preguntas. ¿Qué voy a investigar?
¿Qué voy a investigar de riesgo? ¿Qué voy a investigar de desvío? ¿Qué voy a investigar de riesgo? ¿Qué me interesa a mí de riesgo? Porque el riesgo tiene muchas cosas, pero yo como investigador tengo la potestad de decir de riesgo, voy a trabajar estas tres cosas. Ujú. Entonces, eso es importante porque me va delimitando en marco teórico. ¿Qué es lo que voy a investigar de riesgo? Ok, entonces ya yo asumo. Esto es la mejor manera de organizar esto. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a investigar de riesgo? Eso lo decido yo. Y lo decido por las dimensiones. Voy a indagar de riesgo estas tres cosas o estas dos cosas. Eso que voy a investigar de riesgo, una y dos, se llama dimensión. Y lo que voy a indagar de la primera dimensión se llama de la primera dimensión se llama indicadores y de la segunda también indicadores. Pero es importante tener claro que cuando yo digo que voy a investigar, también digo cómo lo voy a hacer. Por eso es que es importante que el método de la teoría se resuelve ahorita, no se resuelve en el marco metodológico, eso es mentira. Eso se resuelve ahorita, en este momento. ¿Qué método voy a utilizar? Y es porque los objetivos, de una u otra manera, le dan unos referentes. Y ya van delimitando si es descripción, si es correlación, si es explicación, si es investigación, si es si voy a demostrar algo, porque mi investigación es de causa-efecto, experimental, no experimental Luz, físico, y en definitiva, ¿no? Que los objetivos, una vez que uno hace esa operacionalización de los objetivos y los operacionaliza en si es cualitativa la variable o es cuantitativa y qué es lo que yo quiero en realidad medir o observar en su momento, es el que me va a dar a mí las respuestas de nuestros resultados. Y entonces yo voy a hacer la investigación en función de qué. O sea, todos mis resultados me van a decir a mí de acuerdo a la respuesta de cada uno de los objetivos. Mis tablas o gráficos van a estar en correspondencia a la respuesta de cada uno de los objetivos. Mi discusión y mis conclusiones. Porque para eso es que nosotros, y por eso es que es importante esta parte de operacionalización, porque tú haces una investigación y lo primero que tú buscas es, vamos a buscar la operacionalización de la variable para ver a qué método fue que realizó y si se cumplió o no con lo que se planteó en cada uno de los objetivos una vez que ellos hicieron la unidad de análisis o sus indicadores. Tiene que estar en correspondencia con eso. Claro. Los metodólogos dicen que los objetivos se correspondan con los resultados. Fíjate. Es correcto. Y a veces no, quizás no en posgrado y esto, en doctorado, pero sí en pregrado y eso, vamos a hacerlo por objetivo. ¿Cómo responde? Entonces uno entra con el objetivo y sí describe, uno entra con el objetivo y describe el logro, los hallazgos, ¿no? Los hallazgos. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Porque ya se va viendo que todo sale de allí, de esa tabla. Todo sale de esa tablita. Sí. Y es importante que busquen, yo les voy a facilitar, les voy a compartir la parte de la taxonomía de Bloom, porque él les va a dar el nivel de conocimiento y dependiendo de eso, cuáles son los objetivos o los verbos que ustedes pueden utilizar para hacer estructurar, operacionalizar sus variables. Eso ayuda a los estudiantes mucho cuando no tienen tiempo o destreza en relación a la parte de investigación. Y para eso estamos nosotros, la doctora Luz Marixa, la doctora Plata y el equipo de Rediluz, en hacer este tipo de cursos teórico-prácticos para orientarlos en relación a cómo hacer la investigación y que esa investigación sea un conocimiento asertivo, significativo, y que a la final nosotros lo que estamos dejando es sembrando para el futuro, porque nosotros un investigador no tiene la verdad absoluta y las investigaciones son dinámicas, no son estáticas, y entonces el conocimiento que es hoy, mañana puede ser haber una reingeniería en relación a los procesos de investigación, pero siempre va a ser sistemática, reflexiva, crítica, y tenemos que adaptarnos a los nuevos contextos de las exigencias del entorno. Entonces, por eso es que la investigación siempre es dinámica. María decía algo interesante ahorita, ¿no? Cuando son los objetivos.
Y es porque los verbos de geometría generales van determinados con el tipo de investigación. Ella decía determinado, ¿no? Determinado, ponía ella para la programación. Pero si ella va a trabajar experimental, tiene que decir, ella no tiene que ser demostrado. Pero si ella va a trabajar con estructuras sociales, como lo está haciendo a través de un análisis de contenido, eso es analizar. Entonces es importante tener claro que los verbos tienen que estar determinados al alcance que demanda el tipo de investigación. Luego para hacer un análisis de contenido, que hacer un determinar, como decía, cómo incide, cuál es la asociación que existe entre las normas y lo demás. Entonces, fíjense que en líneas generales, eso tenemos que tener claro. Yo quiero mandarlo mucho también, María, de pronto lo analizamos las dos, y podemos hacer un compendio. Pero yo tengo un libro que yo les recomiendo, se llama La investigación en ciencia de la salud, una visión integradora. Es un libro sumamente pedagógico y está por las redes. A mí se me había perdido por el libro físico, lo tenía totalmente perdido, y uno de los muchachos de Manuel de Red me lo rescató por redes. Y es que yo nunca lo digitalicé. Yo no sé por qué después apareció en redes, pero creo que apareció en redes porque la misma Serviluz lo digitalizó. Eso fue lo que pasó. Porque si yo no lo hice como autora, ni lo hizo la editorial, entonces ¿por qué está? Pero gracias a Dios recuperamos el libro, que yo estaba muy angustiada porque no lo tenía, y yo se los voy a mandar. Si yo les mando el libro, ustedes van a ir piano, y se van a ubicar bastante, ¿no? Allí también hay una tabla de verbos por tipo de investigación. No lo han utilizado, aquí no hay una norma, tampoco. Aquí no hay norma, aquí no hay racionalidad del investigador en actual, pero siempre llevándose por la línea de alcance de lo que uno quiere con ese. Puedes seguir, Mari. No, yo creo que con esto nosotros tenemos que ir a manos a la obra con los chicos y que vamos a hacerles que nos presenten por lo menos el título del trabajo con los objetivos para que vamos trabajando en la operacionalización de sus variables. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y yo le quiero decir también otra cosita, María. Yo le quiero decir a los muchachos algo, ¿no? Ya para salir, ¿no? Yo quiero decirle que es interesante que ustedes estén conscientes de que hay una estructura que va desde el objetivo, ¿verdad? El título, objetivo, después la operacionalización de las variables, y que ese cuadro que ustedes deben hacer, háganlo. No hacerlo por mantenerlo en la tesis, uno lo hace para consumo propio. Yo creo que ese es consumo propio y del que nos va a evaluar el trabajo. Claro. Para eso lo hacemos. Pero también es importante saber, mire, yo les voy a decir algo, es importante analizar esa tabla, analizar la estructura teórica y operacional, nominal y operacional de la variable. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes el día que vengan para acá nos hagan una estructura de cómo van a abordar teóricamente cada cosa en términos de actores, ¿ve? Entonces fíjense esto, ustedes van a hacer el título, van a tratar de hacer los objetivos, van a tratar de hacer la operacionalización de las variables, conceptual, nominal y operacional, van a tratar de hacerla, pero también van a tratar de hacer también una estructura de cómo van a abordar la variable, teóricamente la variable. Toman dicen allí marco teórico, bases teóricas, como quieran, y toman la primera variable. Van a tomar la primera variable y van a tratar de abordarla por la estructura que tienen en la tabla. Buscan todo lo referente a la variable desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de alguna teoría de interés o de pronto una teoría de base, puede ser una teoría de base, porque permite explicar bien lo que es el riesgo, por decirle algo, y luego tratan de operacionalizarlo.
de esta variable que me interesa esto, me interesa eso, en atención a las dimensiones. Si ustedes teóricamente tratan de aclarar, no desarrollar todo el marco teórico, sino aclarar, poder decir qué teorías van a utilizar en la primera variable, pero en términos de la variable misma y de sus dimensiones. En la variable voy a trabajar esto, pero aquí en esta dimensión me parece interesante esta otra teoría, este otro teórico, voy a trabajar aquí esta separata, este artículo. Y entonces en cada uno, entonces van a la otra variable y hacen lo mismo. La variable la voy a estudiar con estas teorías. Esta dimensión de esta variable la voy a utilizar con esta teoría. Y al final van a plantear también otro punto, otro aspecto que digan que de acuerdo al título, a la sistematización de las variables y los objetivos, ustedes piensan que esta investigación es de tipo tal. Ya se van a atrever a decir qué tipo es para nosotros poderlos evaluar. Me voy a devolver entonces. Ustedes van a hacer un tipo informe, donde van a colocar, pues, sí, vamos a colocar los créditos. Es importante los créditos. República Bolivariana de Venezuela, Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía, el nombre de ustedes, ¿verdad? Entonces después se va al desarrollo del trabajo podemos darle un nombre. Podemos decir aproximación al anteproyecto. Aproximación al anteproyecto. Entonces, como es aproximación al anteproyecto, lo primero que voy a hacer, el punto 1, por llamarlo de una forma, va a ser el título, ¿verdad? Y el punto 2, ni siquiera le voy a decir que va a ser la teoría. No estamos ahorita haciendo un trabajo para definitivo. Estamos haciendo un trabajo para buscar la estructura que debemos seguir. Y lógicamente, los trabajos de investigación, ¿verdad?, no son lineales. Ninguno es lineal. Los trabajos de investigación no son lineales, aunque usted tenga un capítulo 1, 2, 3, 4, 5, cuando uno trabaja no son lineales. Ellos son cíclicos. Los trabajos de investigación son cíclicos, porque uno va a la teoría, vuelve a la otra, va al marco metodológico y se puede en un momento dado devolver para los objetivos porque consigue una falla. Es decir, uno en el proceso de investigación va yendo y viniendo por toda la estructura del trabajo, buscando la coherencia, la sistemática, la pertinencia de lo que es. Porque si consigo una teoría que está muy vieja, la saco porque ya no es pertinente. Busco la coherencia del discurso teórico, del discurso metodológico. Entonces, en líneas generales, yo entonces lo que voy a tratar de hacer es como un sistematizado de título, de objetivos, de variables, ya con la tablita, y luego preciso teóricamente qué voy a abordar. Fíjense, esto es importante hacerlo porque ustedes van a crecer en conocimiento sobre el tema. Cuando ustedes buscan algunas separatas con esas variables o dimensiones, algunos artículos, buscan teoría, van a tener mejor referente para plantear el problema, ¿verdad? O si ustedes se atreven, pueden hacer una cuartilla de problema, 2 cuartillas de problema, pero después que terminen esto, yo les garantizo que lo van a subir y lo van a revisar. Entonces yo prefiero que ustedes hagan el problema luego de hacer este ejercicio, ¿ven? Y lo pueden incluir, sí, no opcional, pero lo pudiera, el que quiera, puede ya, después de hacer ese abordaje teórico, es decir, las teorías que vamos a trabajar y el método que creo que voy a utilizar o el tipo de investigación, entonces tengo una opción que es ya delinear en 2 cuartillas, vamos a decir en 2 cuartillas, el planteamiento del problema. Para eso se lo doy todavía opcional. Y es porque yo estoy clara como metólogo que cuando yo estoy estructurando la idea de investigación y este ejercicio de estructura de ideas, no es el trabajo de investigación. Yo lo que estoy ahorita tratando de estructurar la idea de investigación.
estoy partiendo de una idea vaga que tengo ahorita, que trabajamos ahorita con la profesora, no está vaga para ella, pero para ustedes sí es vaga, cuando vayan a hacer el suyo. Entonces yo parto de una idea vaga, ¿por qué es vaga? Porque no he hecho una revisión teórica pertinente, ni he hecho un estudio empírico que complemente lo otro. Por tanto, ahorita tengo una idea vaga del trabajo. Mi tarea, que es la que estamos colocando en este momento, la tarea de este momento es tratar de que ustedes estructuren la idea desde el punto de vista teórico. ¿Qué voy a investigar? Voy a investigar lo que dice el título, voy a investigar lo que dicen mis objetivos en términos de lo que la profesora María ha planteado. La profesora María, le digo yo, ¿qué va a investigar, profesora María? Y me dice, este título, estas dos variables, porque el título tiene dos variables. Y entonces estas variables yo las voy a trabajar y le integro las dos y saco el objetivo general. Profesora Marixa, integro las dos y saco el objetivo general. Y como es de correlación, le pongo un verbo adecuado adelante, como que en este caso fue determinar la asociación, y la profesora hizo su trabajo. Entonces me dice la profesora, no, pero yo tengo mi objetivo general, pero yo voy a sacar, a fraccionar, y saco cada variable a otra página, a otro espacio, y voy entonces a analizar esa variable. Voy a analizar esa variable en términos de lo que quiero indagar, lo que quiero medir. Y entonces la profesora, vimos que ahí que en cada variable tenía 3 dimensiones, pero que cada dimensión tenía también unos indicadores o unos subindicadores, porque ella los desglosaba para estudiarlo mejor y poder llegar a lo que realmente quería medir. ¿Ve? Entonces, cuando yo le digo a la profesora María y le pregunto en este momento, y le voy a hacer la pregunta a la profesora y la profesora me la va a responder. ¿Y ustedes saben por qué lo voy a hacer? Porque yo a mis estudiantes de metodología todos le digo lo mismo. Y hoy le voy a hacer la pregunta a la profesora María, porque ella fue la que presentó el trabajo y quiero que ustedes lo escuchen de boca de la profesora. María, ¿está disponible? Sí, dime. Entonces yo le digo a la profesora María, vamos a dar respuesta, usted le va a dar respuesta a 2 grandes preguntas. ¿Qué va a investigar, profesora? ¿Qué va a investigar? Dime, María. Lo que voy a investigar, en función al título que estoy colocando yo allí, es la representación mental desde el punto de vista cognitivo, al momento de ejecutar la tarea en mi puesto de trabajo, si cumplo o no con las normas, y que si en la aplicación de esas normas yo cometo errores o fallas humanas al momento de ejecutar mi tarea. Entonces allí es donde yo tengo que identificar si hay actos o condiciones inseguras, que es violación de la norma, y eso nos lleva al desvío de normas de seguridad al ejecutar nuestras tareas. Entonces es allí donde yo me planteo 2 hipótesis, aunque es un estudio descriptivo, no tienen hipótesis, nos planteamos son hipótesis nulas, si existe asociación entre el aspecto funcional de riesgo y el desvío de las normas de seguridad en el profesional de enfermería al momento de ejecutar sus tareas. Bueno, fíjense que la profesora María me contestó la pregunta. Yo cuando lo hago con los estudiantes digo, pero ¿qué te interesa indagar? Y cuando algunos me lo dicen de entrada porque estamos estructurando ideas, pero la profesora me lo dijo todo porque la profesora tiene la idea estructurada, desde el punto de vista teórico, lo tiene claro. Y luego yo le pregunto al estudiante, te lo voy a volver a preguntar a la profesora María, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Es cuestión de método. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Le digo yo. Entonces, en cuestión de métodos, tenemos que observar que, como yo estoy evaluando, es un puesto de trabajo y las tareas que se ejecutan en un puesto de trabajo, lógicamente, yo tengo que evaluar la edad de la persona, la antigüedad, el tiempo de exposición, y el nivel de conocimiento que tiene esa persona, si es un profesional, si es auxiliar, si tiene doctorado, porque eso me va a indagar a mí
y me va a establecer si por la antigüedad o porque la persona es nueva en el área donde está ejecutando esas tareas, me pudiera cometer una falla o un error al ejecutar la tarea, y por eso pudiera estarse dando la parte de el desvío o los actos y condiciones inseguras de al aplicar las normas de higiene y seguridad cuando voy a ejecutar mi tarea. Entonces, yo primero que todo voy a hacerlo desde el punto de vista cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo voy a medir edad, yo voy a medir tiempo de exposición, la antigüedad, el tipo de puesto. Entonces, eso lo tengo que yo calificar en parte numérica. ¿Ok? Y luego entonces yo me voy a la observación. ¿Y por qué a la observación? Porque yo tengo que determinar cuál es el conocimiento, cuál es la aplicabilidad de las normas, qué método, si comparten o no, al momento de que ejecutan un error, se presenta un error o una falla, o simplemente se quedan callados, no hay cultura, no hay ese feedback, no hay trabajo en equipo, sino que las personas que trabajan allí trabajan de manera aislada y por miedo a que la organización los penalice o no, ellos se quedan callados y se sigue cometiendo el mismo error. Y si las personas que lo cometen son personas que van empezando en el puesto de trabajo, o si las personas que lo cometen son aquellas que ya tienen antigüedad y que subestiman el riesgo, porque el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un efecto deleterio en la salud del trabajador. Entonces tenemos que tener claro lo que es riesgo y lo que es desvío para nosotros decir si se cumple o no se cumple lo que es la tarea real y la tarea prescrita. Bueno, fíjense muchachos, es lo que yo quería, ¿no? Estamos diciendo que la tarea es que ustedes estructuren su idea de investigación desde el punto de vista teórico y metodológico. Ya no porque van a hacer totalmente la metodología, pero ya deben tener claro hacia dónde van. La profesora María pudo responder de manera brillante las dos preguntas porque ella ya estructuró su idea de investigación. Ya la desarrolló, ya la tiene bien trabajada. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, fíjense que en esto consiste la tarea. Yo le voy a decir, María, quizás María recoja y pase la direccionalidad de lo que vamos a solicitar, así como que ya escrito para que nadie se nos pierda, y vamos a vernos el próximo sábado, ya con esta tarea, para que los actores principales sean ustedes. Los actores principales van a ser ustedes. Si consiguen algún compañero que no vino hoy, por X o por Y, va a tener la grabación y también va a tener la oportunidad de participar con la tarea que hemos hecho hoy. Bueno, yo no sé qué más dice María, pero ya yo me estoy despidiendo ya. Y María y Dalia. No, yo particularmente pienso que ya la situación quedó completamente clara y que yo creo que con el conocimiento que tú le estás impartiendo, lo que yo les di, yo creo que con eso ellos pueden practicar, pues, porque esto es por error y ensayo. Si ustedes no escriben, nosotros no podemos corregir. Y es así que nosotros podemos identificar si en realidad ustedes han tomado la esencia de lo que se quiere de este curso, que es teórico práctico, y qué metodología es esto. Esta es la práctica. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para entender hacia dónde nos dirigimos en una investigación. Si no lo hacemos así, nosotros entonces tendríamos que buscar el apoyo de otras personas que trabajen en función de esto, porque no somos capaces, pues, de desarrollar nosotros estas actividades. No, nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades y ser capaces en un momento, porque estamos en la era del conocimiento y ustedes, si manejan bien las TIC, ustedes son la generación de relevo, y que ustedes, el conocimiento de ustedes ya no es direccionar, ustedes son multifuncionales, ustedes son capaces de dar respuestas en el contexto que los coloquen, porque con la utilización de las TIC y las diferentes plataformas, ahora el que se integra en la parte social
de investigación también puede hacerlo en la parte de salud. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos en la investigación y la investigación es transversal, es dinámica, no es solamente direccionada hacia una línea específica. Nos podemos desarrollar en la línea de investigación, pero podemos hacer equipos de trabajo de investigación en donde cada uno sea el apoyo de otro. Y eso, en definitiva, es lo que busca la doctora Luz Marixa. Por eso es que ella, en estos momentos, yo siempre le digo que ella es un coac ontológico, es un líder de líder en la investigación, porque ella no solamente se desarrolla en la investigación de tipo social o humanístico, sino que ella se desarrolla en todas las áreas del conocimiento de la investigación. Así que yo creo que si tenemos la oportunidad con ella y el equipo que conformamos, que estamos bajo la dirección de ella, de ayudarlos y de impartir ese conocimiento para cada uno de ustedes. Yo no tengo más nada que decir y creo que el trabajo, estaban preguntando por allí dónde lo iban a hacer llegar. El trabajo tienen que hacerlo llegar, la doctora Luz Marixa ya les dirá a qué correo se va a hacer llegar el trabajo para que entonces después ustedes nos expongan cómo operacionalizaron ustedes y por qué creen que van direccionados de acuerdo a la práctica que nosotros les dimos. No sé si la doctora tiene algo más que decir. Bueno, ciertamente debo felicitar a ambas profesoras que en la tarde de hoy han hecho gala de la experiencia, de su sabiduría y algo tan importante que han contribuido a construir ese investigador que lo llevan de la mano, que le dicen los detalles, esos detalles que, con el respeto de todos los autores, pues a veces en los libros no aparecen. Mientras que esa sabiduría adquirida de ustedes les ha quedado bordada porque los han llevado, se lleva al estudiante de la mano. No hay en la doble creencia, el yo creo, el yo pienso, el usted interpreta, no. Me gustó muchísimo esa forma tan didáctica, sencilla, académica, bien direccionada, bien estructurada, de qué es lo que van a hacer. Es una tarea que el estudiante, estoy segura, que la va a realizar porque ya los distintos campos, los distintos caminos por los cuales va a cruzar, él ya sabe cómo se va a desempeñar. Entonces, bueno, ustedes como profesoras del área, con son catedráticas, evidentemente, y que lo más valioso de ustedes es cómo enseñan y van uniendo esas piezas del rompecabezas que viene desde una idea vaga, como bien lo afirmaba Luz Marixa. Sí, es vaga porque yo no he hecho ninguna investigación, no he leído a autores, no tengo teoría, pero sí tengo una idea en el cerebro que yo quiero trabajar con tal cosa. Bueno, es la oportunidad de aprender para la vida y es la oportunidad de compartir el conocimiento. Así que me parece extraordinario la vinculación entre teoría y práctica y bueno, todo está direccionado para encontrarnos con tarea en mano ya el próximo sábado 10 de diciembre. Entonces, bueno, ustedes me dirán qué otra cosa hay que agregar. Si no, bueno, que tengan una feliz tarde. Dígame, bueno, profesora. muchísimas gracias, profesora María, profesora Dalia, por este acompañamiento que hemos hecho. Y bueno, seguimos aquí. No vamos a tener clase, no vamos a tener actividad el martes, porque queremos darle el tiempo de trabajo. Queremos darle ese tiempo porque sé que les hace falta
para poder traernos nuestra tarea el sábado. Por eso no queremos como que presionarlo, sino que tengan cierta apertura, cierta libertad para hacer. Y otra cosa que vamos a hacer, estar a la orden para cualquier corrección, para cualquier idea de esta semana, estar a la orden para atenderlo. Después le pasamos los teléfonos. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Bueno, Feliz buenas fin de tardes. semana. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente.